En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y France 24. Esta semana ponemos el foco en la OTAN, la Organización Transatlántica del Atlántico Norte, que celebra el 29 y 30 de junio su cumbre en Madrid. Una cita fundamental en un momento clave con el trasfondo de la guerra de Ucrania. Nos acompañan para analizar el presente y el futuro de la OTAN en este estudio Luis Rivas, periodista independiente, ex corresponsal en Moscú. Bienvenido, Luis. Gracias, Carlos. Nos acompaña también María José Zorrilla, politóloga encargada de la misión en la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Bienvenida, María José. Gracias, Carlos. Y en duples, Fernando Hernández Holgado, historiador, docente de la Complutense de Madrid, autor del libro Historia de la OTAN, de la Guerra Fría al intervencionismo humanitario. Buenos días, señor Hernández. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación y es un placer estar con vosotras, aunque sea virtualmente. Sí, espero estar un poco a la altura del compromiso, vamos. Por supuesto que sí. Presente y futuro de la OTAN en un momento clave de la historia, hoy en Primera Plana. La invasión rusa de Ucrania marca la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid los próximos 29 y 30 de junio. La solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica estará sobre la mesa siempre que Turquía levante su actual veto. El papel de la OTAN en el conflicto ucraniano es importante, pues proporciona seguridad a países limítrofes que se sienten amenazados y que pertenecen a la alianza, como es el caso de Bulgaria, Polonia o los países bálticos. Tan solo 3 años después de que Macron dijese aquello de que la OTAN estaba en situación de muerte cerebral, ha llegado Putin para reavivar su sentido y para aumentar la alianza. Quizás el efecto contrario del que hubiese deseado. Repasemos algunas portadas. The New Statesman plantea en esta portada el duelo entre Putin y la OTAN, afirmando que la alianza está de regreso. Aquí en Francia, el Courrier International se pregunta en esta portada sobre un fondo con los colores de la bandera ucraniana si la paz es aún posible. Y la Presse se pregunta en este artículo por qué Finlandia quiere unirse a la OTAN tras décadas de neutralidad y con una opinión pública que ahora sí mayoritariamente respalda esa adhesión. Bueno, Luis, ¿la guerra de Putin ha revitalizado la OTAN? ¿Podríamos decir eso? Bueno, se puede decir, si vemos los hechos, sí, porque desde que Macron, el presidente francés, hablaba de muerte cerebral de la OTAN a hoy, ¿cómo han cambiado las cosas? Han cambiado las cosas en el sentido de que incluso hay más miembros que quieren entrar, como Finlandia o Suecia. Pero poniéndose en el lugar de Vladimir Putin, el presidente ruso, habría que pensar también, su fin es que Ucrania no entre en la OTAN. Quiero decir, desde la caída del muro y de la desaparición de la Unión Soviética ha habido 3 oleadas de ampliación a la OTAN. 14 países han entrado y rodeando a Rusia, la actual Rusia. Quiero decir, para Putin la clave es Ucrania. Sí hay otros países que van a entrar, por supuesto, que no será positivo para él, pero él, interpretando que la posición de la Guerra Fría para él es la actualidad, es lo que se vivía antes. Yo creo que la clave es si Ucrania entra en la OTAN. El resto ya es menos importante. María José, ¿podemos decir que Putin ha revitalizado la OTAN y la cumbre de estos días que vienen en Madrid? Sí, definitivamente, pero creo que no solamente la OTAN, sino diferentes instituciones europeas como la Unión Europea, el Consejo Europeo, porque desde que justamente este conflicto en Ucrania ha empezado, han habido muchísimas más cumbres, más conferencias, más reuniones que tratan no solamente este conflicto en Ucrania, sino diferentes temas como la seguridad europea, es que se debe tener, por ejemplo, una milicia europea, el financiamiento, etcétera. Y creo que justamente todo eso se refleja también en el liderazgo que puede tener Macron o que intenta tener Macron dentro de la Unión Europea, y eso se va a ver en las próximas semanas que justamente Macron tiene una última conferencia para la presidencia del Consejo Europeo. Como dijiste, también tiene la próxima semana una reunión, una cumbre en Madrid, entonces creo que tiene que ver mucho, vamos a ver bastante qué posición va a tomar Macron como líder, posible líder de la Unión Europea, pero también de otros países, otros bloques como Alemania, Reino Unido, etc. Un Macron que termina su mandato de semestral en la Unión Europea con esa candidatura precisamente de Ucrania que se acaba de aprobar, según en el Consejo de Bruselas. Luis. Sí, pero hay que tener en cuenta también que... Es una candidatura, es verdad que... Sí, pero también hay que tener en cuenta que, hablando del desarrollo de otras organizaciones, yo creo que la ampliación de la OTAN y la fuerza de la OTAN también puede jugar contra esa Europa militar y esa Europa de la defensa que precisamente Macron buscaba. Porque, hay que ser claro, la OTAN
es una organización dirigida por Estados Unidos, donde los miembros compran armamento de Estados Unidos y no europeo, con lo cual hay que verlo desde dos puntos de vista. La ampliación de la OTAN es también volver a la potencia militar de Estados Unidos en Europa, y por lo tanto va a ser muy difícil que después de eso Europa sea independiente desde el punto de vista defensivo. Hay como una vuelta a la Guerra Fría, ¿no? A esa sensación de los bloques que se quedaron en la Guerra Fría, que creíamos haber sobrepasado, pero que con la guerra de Ucrania vuelven de nuevo al panorama. María Claro, José. definitivamente, pero yo creo que también, como dice Luis, esta como injerencia de nuevo estadounidense en Europa también se explica un poco por la fuente de financiamiento de la OTAN. O sea, Estados Unidos destina 7% del PBI para justamente en materia de militar, armamento, mientras que países como por ejemplo España o Francia solamente destinan 1 o 2% de su PBI. Que alguna vez Estados Unidos lo ha criticado esto, la falta de financiación de otros socios. Recuerdo que en Duplex contamos con Fernando Hernández Holgado, historiador, docente de la Complutense de Madrid, autor de Historia de la OTAN, de la Guerra Fría al intervencionismo humanitario. Señor Hernández, Stoltenberg ya ha dicho que la cumbre de Madrid de la OTAN va a ser muy importante. ¿Qué perspectivas tiene usted de lo que pueda salir de la cumbre de Madrid? Una cita que hace unos meses hubiese sido regular y que en cambio ahora ha tomado esa gran vitalidad. ¿Está de acuerdo? No creo que vaya a ser una cumbre muy importante en términos globales, dado el veto que sigue manteniendo Turquía al ingreso de Suecia y Finlandia hoy por hoy. Para lo que sí que va a servir es para escenificar, digamos, el apoyo de la organización del Tratado del Atlántico Norte al actual gobierno ucraniano. Sí que es verdad que a nivel interno español, esta cumbre va a tener, digamos, unas resonancias internas, y indicio de la importancia de esta cumbre a nivel interno, eso es, por ejemplo, las sospechas que se vertieron hace unas semanas acerca del giro dado por la política política española de envío de armas a Ucrania. En un principio no iban a enviar armas, pero de la noche a la mañana decidieron hacerlo, lo cual ha generado ciertas tensiones en la coalición gobernante, y cunden sospechas de que ese cambio tan repentino de decisión ha podido obedecer precisamente a presiones de la OTAN con vistas a esta cumbre de Madrid. Es decir, no habría estado bien visto que la organización anfitriona de esta cumbre se hubiese opuesto al envío de armas, hubiese mantenido un perfil bajo en relación con el apoyo político-militar al actual gobierno de Ucrania. Veto de Turquía, Luis, que va a pesar, pero bueno, también cumbre importante, como señala el profesor, para el país organizador, para España, con esa especie de giro que nos explica el profesor Hernández en la coalición. Sí, dos cosas. Primero, Turquía es digamos, la oveja negra de la OTAN, porque es muy importante desde el punto de vista estratégico, pero ya toma decisiones como, por ejemplo, comprar el sistema antimisiles ruso y no el norteamericano. Después, ayuda, por otra parte, con los drones a Ucrania y ayuda, por otra parte, con drones a enemigos, en teoría, de Rusia también, como Erdogan siempre a varias bandas. Sí, y además tiene una rivalidad histórica con Grecia, que es otro de los miembros de la OTAN importante, ¿no? Pero yo creo que no va a bloquear, pero va a negociar, como siempre hace, ¿no? Y además por cuestiones internas. Tiene elecciones el año que viene, su economía va muy mal y puede perder elecciones. Y en cuanto a España, hay que tener en cuenta un poco la historia. El gobierno español es un gobierno de izquierdas, donde hay miembros de extrema izquierda. Ya el Partido Socialista se oponía a la OTAN en los años 80, hasta que decidieron entrar, porque estaban obligados también a ello, ¿no? Si querían integrarse en Europa. Pero hay miembros de extrema izquierda, como Podemos, como otros partidos en el gobierno español, apoyando. Y ellos mantienen digamos, anti-norteamericanismo y se oponen al envío de armas y digamos, también no es un apoyo, pero digamos que no entran en esta campaña antirrusa. Ese antiamericanismo ha sido siempre la raíz que ha estado en contra de los argumentos esgrimidos contra la OTAN, tanto desde posiciones progresistas como también desde posiciones conservadoras, que también hay antiamericanismo en Europa. Sobre todo en Francia, sí. Sobre todo en Francia. María José, esto lo veíamos cuando España entró en la OTAN, pero lo que vemos ahora son países que se han mantenido con mucha neutralidad hasta ahora, como el caso de Suecia, como Finlandia, y que ahora sus opiniones públicas mayoritariamente dicen que sí, que perciben la amenaza y que quieren entrar en el club.
Sí, sí, definitivamente. Y esto me hace recordar a una editorial de Le Monde que decía que justamente no hablan tanto de una neutralidad, sino más bien de un quizás alineamientos hacia una posición. Igual, claro, me parece interesante que quizá para nosotros en general vemos de afuera a la OTAN como un bloque, pero realmente dentro de la OTAN hay como diferentes posiciones con respecto a diferentes temas. Por ejemplo, como lo decía, sobre el conflicto en Ucrania tenemos España y Francia que tienen como una posición más de diálogo, de conversación, mientras, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido tienen una posición más como confrontacional. Volvemos en este punto con Fernando Hernández Holgado, historiador. ¿Cómo podría, señor Hernández, responder la OTAN ante un eventual uso de armas nucleares o químicas por parte de Rusia? Yo creo que en una guerra de larga o media proyección en marcha, que es lo que parece ser que se está apuntando en Ucrania, lo último que le conviene al gobierno ruso es desencadenar un ataque de este tipo. Y en este sentido creo que la OTAN practica un juego ambivalente con esta presunta amenaza. La idea para justificar su implicación, bien entendido que se trata de una implicación a distancia, es decir, su implicación mediante el envío de armas, pero tampoco desea generar un excesivo alarmismo que pudiera comprometerla, y escalar, por tanto, el conflicto hasta proporciones indeseables, ¿no? Que podríamos terminar en una hecatombe nuclear. Con lo cual, la OTAN ahora mismo está midiendo un poco o dosificando, digamos, esa amenaza cuando se trata de publicitarla. Y hay que recordar aquí los riesgos de empleo de armas químicas y nucleares tácticas. Esos riesgos fueron recurrentes durante las diversas guerras calientes, entre comillas, de la Guerra Fría, desde Corea en los años 50 hasta Angola en los años 80. En aquel entonces ya los dos bloques enfrentados a la Guerra Fría se acostumbraron a encapsular los conflictos y a dosificar el grado de destrucción de cada uno. Es decir, era posible bombardear en Vietnam, por ejemplo, por parte del ejército estadounidense, poblaciones civiles en 1970 con napalm o agente naranja, y a nivel internacional mantener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en el marco de una supuesta distensión. Ya sabéis que el periodo de la distensión de la detente abarca del año 62 al 75. Y se daba por descartada de manera inmediata una hecatombe nuclear, pero se estaba desarrollando y se estaban implementando esfuerzos muy, muy importantes en una guerra convencional, una guerra caliente como fue la del Vietnam, que ya sabemos que duró casi del año 63-64 hasta el año 75. En resumen, me quedo con ese concepto que nos comentaba el profesor Hernández. La OTAN está dosificando esa amenaza, calibrándola, la tiene en cuenta sin ser alarmista. A la vuelta de pausa les pregunto por ello. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Rima. Soprano et Je suis Zamda. pas du genre à laver mon linge sale en public. Pourtant ma vie c'est un scénar de Stanley Kubrick. Je compte plus les briques que la musique me rapporte. Tout ce que je fais c'est pour combler le temps de vie que Dieu m'accorde. Calypso Rose. Walking alone by the roadside, covered in dust, cars speeding by. Nobody stopped. Das. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la OTAN con la cumbre de Madrid estos días que vienen, el 29 y el 30, y lo estamos analizando desde la perspectiva de si Putin ha revitalizado a la Alianza del Atlántico Norte. Lo hacemos con el periodista Luis Rivas, María José Zorrilla, politóloga, y Fernando Hernández Holgado, historiador desde la Complutense de Madrid, historiador, gran conocedor de la OTAN. Muchos expertos mantienen que estamos viviendo la peor crisis en las relaciones OTAN-Rusia desde antes del fin de la Guerra Fría. La anexión ilegal de Crimea en 2014 por las fuerzas rusas contra el principio de inviolabilidad de las fronteras y la soberanía de los países dentro de sus fronteras trajo un cambio importante en la relación entre la OTAN y Rusia, que habían sido cordiales hasta entonces.
Esta deriva de Putin, Luis, nos ha devuelto a la Guerra Fría. No sé si está de acuerdo con lo que comentaba antes de la pausa el profesor Hernández, que la OTAN estaría dosificando esta amenaza, calibrándola. Bueno, es el momento de enseñar los músculos. La OTAN enseña músculo y está esperando que la guerra de Ucrania le sirva también para ampliar los miembros, ¿no? Es un momento para ellos, aprovechando una guerra, se puede decir, positivo para la OTAN. Pero de lo que se trata es de que esta guerra un día va a acabar. ¿Y cómo va a acabar? Es decir, yo no creo en las amenazas nucleares, en la utilización de armas químicas, sino que Rusia va a llevar el avance de sus tropas hasta cierto punto donde después se negocie. Quiero decir, la OTAN lo que está haciendo es intentando armar a Ucrania lo más posible para que Rusia avance lo menos posible. Pero se llegará un momento en que habrá una paz negociada. En esa paz negociada habrá que tener en cuenta también los intereses de las dos partes, tendrán que ceder. Y ahí entra esa polémica que surgió cuando el presidente Macron dijo que no había que humillar a Rusia. Lo que quería decir que, por supuesto, claro, por supuesto... Equidistancia, ¿no? Que venía a decir Zelensky, el presidente ucraniano. Sí, pero de todas maneras, claro, hay un invasor y hay que identificarlo y es Putin. Claro, por supuesto, pero a la hora de negociar, pues se negociaría una paz. Y hay que tener en cuenta también que hemos vivido en el siglo pasado también situaciones, es decir, las tropas soviéticas han entrado en Checoslovaquia, han entrado en Hungría, han ocupado, es decir, han amenazado la asistencia de un gobierno polaco. Quiero decir, hemos vivido historias muy graves. Ahora es una guerra mucho que mediáticamente es mucho más fuerte porque hay muchos más medios y también emocionalmente también. María José. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Luis. Definitivamente, al final de la guerra, al final de una guerra no solamente va a haber un ganador y un vencido. Creo que al final siempre va a haber negociaciones de ambos lados y me parece bastante sensato la postura que están tomando ciertos dirigentes, como por ejemplo, como estamos conversando, Macron, que justamente intente sopesar estos poderes. Pese a que se llevan muchas críticas por esas frases. ¿Dirían que el comportamiento internacional de Rusia ha creado un cambio estructural sistémico donde la guerra híbrida, como lo llaman ahora, y la proyección de inestabilidad global están ganando relevancia? Es decir, ha cambiado todo lo que pensábamos que era el concepto que a lo mejor nuestra generación tenía de guerra, una generación que no había vivido la guerra. Luis. Sí, pero es que inevitablemente, porque hay un avance tecnológico también, y un avance tecnológico significa que la guerra no se hace solamente con tanques, aunque sí se hace, porque el armamento que se está enviando a Ucrania desde Europa y de Estados Unidos es armas, son tanques y son obuses y son misiles, pero también es una guerra, una ciberguerra, quiere decir, se va a utilizar todos los medios posibles, pero en esa guerra intervienen todos, no solamente Rusia, sino también todos los que se enfrentan a Rusia también, por supuesto. Profesor Hernández Holgado, desde la Complutense de Madrid, hagamos un poco de historia, porque estábamos comentando que hace 3 años dijo el presidente Macron que la OTAN estaba en estado de muerte cerebral. ¿Cuáles eran los principales problemas que arrastraba la alianza? ¿Eran sobre todo financieros? Bueno, sí, seguimos haciendo un poquito de historia, está más inmediata, y pensemos que ese estado de muerte cerebral que dijo Macron se explicaba, fijaos, que es muy interesante porque el propio presidente de Estados Unidos en aquel entonces, ¿no? Trump, del 2017 al 2021, desconfiaba de la alianza y criticaba incluso la propia supervivencia de la alianza militar, al tiempo que presionaba con poco éxito para que los propios socios aumentaran el gasto militar. Realmente, en aquel entonces, quien estaba en estado de muerte cerebral, quizá la OTAN, pero también estaba el propio presidente Trump. Trump desconfiaba de la alianza, eso generó una crisis tremenda, porque la alianza se configura a partir de la columna vertebral de Estados Unidos y de la estructura militar de la alianza que está presidida por Estados Unidos, y era precisamente Estados Unidos quien estaba cuestionando la alianza. Pero fijémonos que Trump en aquel entonces lo que estaba haciendo al mismo tiempo era quejarse de que los socios europeos de la alianza no gastaban lo suficiente en gasto militar. Esto es interesante porque si algo ha hecho la OTAN durante todo este tiempo del año 49 es presionar al alza al gasto militar. Esta presión al alza de los gastos de armamento es importantísima porque fijémonos, vamos, más allá de retóricas, más o menos pacifistas, etcétera, o de amenazas o alarmistas, vamos a fijarnos en quién está haciendo negocio aquí, ¿no? Y entonces, evidentemente, hablamos de las grandes empresas occidentales de armamento,
la OTAN carece de recursos propios, ¿no? En realidad es una especie de club militar, un gigantesco lobby de tremenda influencia sobre las políticas de los países socios, tanto sobre las políticas exteriores, a nivel de política exterior o relaciones internacionales, como sobre sus políticas de defensa. Y esto se traduce precisamente, esto explica esta insistencia en el aumento del gasto militar. Y ahora lo que estamos viendo precisamente con ocasión del conflicto ucraniano es otra vez un nuevo aumento, esta vez mucho más importante en términos cualitativos que el experimentado hasta el momento. Mira, José, no sé qué le parece lo que estaba comentando el profesor Hernández de esa necesidad del gasto militar, pero también de la industria que hay detrás y de cómo la OTAN influye en las políticas de esos miembros del club, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que también hay como un trasfondo económico, además de Claro, político, militar, exacto. comercial. Claro, y entonces tenemos que preguntarnos quién al final es el que sale ganando, quién es el grupo quién es el grupo que sale ganando tras este conflicto. Luis. A Europa, a muchos países de Europa, pero sobre todo a Europa, no le interesaba, antes de la guerra, no le interesaba, bueno, en absoluto, aumentar las sanciones contra Rusia, empeorar las relaciones con Rusia. Es decir, solamente cuando se ha visto una guerra real, cuando se han visto víctimas, cuando se han visto imágenes de niños y de ciudades destruidas, lo que es una guerra de verdad, mediáticamente súper cubierta, cuando se ven obligados un poco también a ceder en sus posiciones. Es decir, pero digamos que la ruptura psicológica para los políticos europeos digamos, de reducir sus relaciones con Moscú es brutal, desde todo punto de vista, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista también de relaciones de todo tipo. ¿Por qué durante tanto tiempo la opinión pública ha sido tan crítica en algunos países occidentales respecto a este tipo de alianzas y luego de repente tiene que llegar un episodio como el de Ucrania para concienciarnos de que el mundo no es ideal, de que no es como deseamos, que hay que afrontar unos gastos en defensa? ¿No tienen esa sensación que a veces las opiniones públicas funcionan no de una forma racional, sino a golpe de este tipo de... Sí, yo creo que al principio era porque había un problema de legitimidad que sufría la OTAN, pero no solamente eso, sino varias o diferentes organizaciones internacionales tienen este problema de legitimidad con respecto a los ciudadanos, a las personas con las que están realmente deberían estar conectadas, pero también creo que es como comentábamos anteriormente, hay como una cierta crisis o una cierta manera de llevar este conflicto en los medios, entonces eso también va definitivamente a jugar un rol importante dentro de este conflicto, la posición que pueden tener los medios dentro de cómo se va a llevar la problemática. Al final, cuando termine la guerra, va a ser justamente qué narrativa va a sopesar más. Exacto. Muy importante. Antes lo comentaba mi compañero Luis de pasada, más allá de las posibles ampliaciones, otro de los grandes asuntos que se manejan en el seno de la OTAN es el de la ciberseguridad. En julio de 2016 los aliados reconocieron el ciberespacio como dominio operacional donde la OTAN debe defenderse. ¿Esta es la gran tarea, Luis, del presente y del futuro de la OTAN? Bueno, no solo, porque es una vertiente más de la guerra, pero si vemos la realidad, quiero decir, tan importante es la ciberseguridad como los tanques, como los misiles, como los sistemas antimisiles, como los cañones, es decir, todo el armamento militar que se está desarrollando precisamente por esta guerra. Es decir, una industria militar que estaba, digamos, no paralizada, pero que iba poco a poco, ahora se ve disparada. Es decir, la ciberseguridad es importante, pero las armas reales y tangibles también. Les pregunto, bueno, en caso de que no nos guste la OTAN, ¿y qué alternativas hay a la OTAN? Ese plan tan a veces considerado como utópico del ejército común europeo, ¿cuáles serían las alternativas si no? La verdad es que por el momento yo no veo que hubiera alguna otra alternativa. Realmente la Unión Europea no se especializa justamente en esto, en velar por justamente la seguridad militar de los países, si bien sí hay un artículo dentro de la Constitución Europea y todo esto que habla sobre, al igual que el artículo 5 de la OTAN, que si un Estado es agredido por otro, entonces todos los demás Estados miembros van a estar a su apoyo.
Por el momento me parece que la OTAN es como un mal necesario. Sí, porque hay llamamientos desde ciertos países de Europa a ese ejército común, pero luego falta convicción o voluntad política en el fondo, ¿no? Para ir hacia adelante, para dar pasos en ese sentido, ¿no, María José? Sí, definitivamente. Y financiamiento. Y financiamiento. Luis, ¿cómo ve las alternativas? Si es que las hay. En primer lugar, lo que hay que ver es que la defensa europea ahora mismo es la OTAN. Claro. Y la defensa europea está en manos de Estados Unidos. Y, digamos, lo que estamos viendo ahora, lo que hablábamos antes, se puede considerar también como una victoria de Donald Trump y de Estados Unidos, que pedía más inversiones en armas y más inversiones en cada país. Pero también es verdad también que Europa está dividida. O sea, no es lo mismo ser un vecino de un país báltico, de Polonia, claro, que en Portugal o España, por ejemplo, que está muy lejos de Rusia. Las fronteras. Y hay que tener en cuenta que si ya está, digamos, esta guerra que comenzó y que tiene tanto resonancia mediática, las opiniones públicas, yo no creo que si se hace un referéndum ahora esté todo el mundo en Europa, y dependiendo de qué países, por continuar este tipo de armamento también a Ucrania. Es decir, hay alguna simpatía por el sufrimiento de un pueblo, por supuesto, ¿no? Pero no significa que todos los europeos apoyen a la OTAN. Y no, que pero fíjate que como... lo que es significativo es que países como Suecia o Finlandia, que eran neutrales hasta ahora, de repente tenemos unas opiniones públicas movilizadas en más del 70% favorables a la adhesión, a entrar en el club de la OTAN. Claro, porque son países Porque limítrofes. percibes la amenaza. Y Claro, cuando percibes la amenaza... Finlandia es limítrofe y ha tenido ya 2 guerras con Rusia en el siglo XX. Y sabe muy bien lo que puede ser, ¿no? Y además están recibiendo la presión, por ejemplo, de la OTAN y todos los aliados de la OTAN, ¿no? Pero Suiza no, por ejemplo. Pues ha sido un placer tenerles hoy con todos nosotros. Muchísimas gracias. María José Zorrilla, politóloga encargada de la misión en la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Mi compañero Luis Rivas, periodista independiente que fue corresponsal en Moscú y por eso conoce tan bien este tema. Y Fernando Hernández Holgado, nuestro historiador desde la Universidad Complutense de Madrid. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.